Muy bien, a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este penúltimo webinar dentro del cuarto ciclo de webinars gratuitos que la UNICEF pone a disposición para todos ustedes, con el tema la comprensión lectora y su impacto en el aprendizaje, impartida por el doctor Germán Mendoza Reducindo. Él nos comenta que la comprensión lectora es considerada desde la perspectiva de la lingüística del contexto como una actividad interactiva, puesto que proporciona en los participantes una especie de satisfacción durante el proceso en el cual se lleva a cabo y en muchas ocasiones en tiempos después de que se realiza. Es por esto que la falta de los elementos que provocan las precariedades no les permite a los discentes adquirir las estrategias que le faciliten optimizar la competencia lectora, así como también la comprensión de la información. Y antes de iniciar y darle la palabra al doctor Germán, les leeré un poco sobre su experiencia académica. Él es doctor en ciencia lingüística, filología y literatura por un Unisup Campus en Italia 2023, doctor en investigación y docencia orgullosamente de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES México, desde el 2020. Cuenta con la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua española. Es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con estudios superiores en educación con mención en letras y maestro normal en la primario en la Escuela Normal Félix E. Mejía desde 1985. Dentro de sus experiencias laborales, ha sido técnico docente distrital actualmente en el Instituto Técnico Superior Comunitario como maestro en lengua española y en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, maestro de grado y maestría actual. Y es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy y con este importante tema que nos acaba de preparar para toda nuestra audiencia. Un gusto, doctor, y puede iniciar con su presentación. Gracias. Les reitero muy buenas tardes a todos y buenas noches en algunos lugares, ya que en estos tiempos navideños tenemos que la noche se hace un poquito más temprano. Bien, el tema de la lectura y su impacto en el aprendizaje, en los últimos años ha sido un tema preocupante en el quehacer lingüístico y docente, tanto a nivel de los grados primarios, secundarios, como en la parte superior o universitaria. Muchos docentes recibimos estudiantes o participantes que a veces decimos, no sé por dónde este muchacho cursó, por dónde vino esta promoción, porque trae un sinnúmero de características con relación a la comprensión, lo cual lo hace al llegar a nuestras manos o a ciertos niveles muy vulnerable. Es lamentable ver como en algunos casos el sistema ha ido, no ha hecho un saneamiento con relación a esta problemática y buscar la solución, porque llega un momento donde cada quien comienza y entiende que la culpa es del que dio clase en quinto, en sexto, estuvo en la secundaria, llega al nivel superior y el muchacho, el joven, trae la misma precariedades o deficiencias. En el campo de la lingüística es preocupante esta situación, puesto que es la lengua quien a través del instrumento de la lectura, pues fortalece y permite que los estudiantes puedan desarrollar ese conocimiento. Un estudiante que no sabe leer tiene problemas de comprensión, eh, lamentablemente va a ser un profesional eh, muy deficiente, con pocas competencias, pues
no logró adquirirla por medio de la lectura, que es el eje central, el cual se maneja a través de la lengua. Para algunos teóricos de la lengua, ellos exponen y explican, como tenemos el caso de García Molina en el 2013, para él dice que la lectura es un sentimiento de símiles, preocupación, pesimismo, entusiasmo, interés, reflexión, etcétera. Es por esto que la lectura es un discurso en toda su manifestación. Pero yo me voy a centrar en ciertos elementos que él menciona aquí, que es la práctica que esta conlleva. Sí, para que se dé la lectura, para que este proceso se dé a cabalidad, necesita ciertas actividades. La parte cognitiva, la metacognición y la epistémica. Son estos tres elementos en los cuales nos vamos a basar. Es difícil, es penoso, eh, principalmente algunos casos que tienen que ver con el impacto social. Cuando un estudiante no tiene las condiciones económicas, viene de un hogar donde los padres lamentablemente no son lectores, no hay una motivación para la lectura, entonces todo esto va a traer como consecuencia que vamos a tener un Vicente, un estudiante con ciertas características, condiciones que no le permiten, por más que él quiera, adquirir este, esta preciada herramienta, la cual es la puerta del conocimiento. Todo el conocimiento que nosotros adquirimos lo vamos a adquirir a través de la lectura. Desde el punto de vista de la parte cognitiva, es a través de la lectura que el cerebro se alimenta. Es la fuente de la vida del cerebro. Esto va a permitir en la parte de la imaginación que cuando un estudiante toma un libro, éste pueda trasladarse a cualquier contexto, a cualquier lugar, a cualquier espacio histórico a través de la lectura. La lectura es la llave que va a abrir esa puerta para que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento. El estudiante, cuando se propone y bajo su situación de vulnerabilidad crea las condiciones, entonces él va a escalar, se le van a abrir, él va a tener la llave de abrir muchísimas puertas, pero eso él lo va a lograr a través del instrumento de la lectura. Sí, esa parte cognitiva que él requiere, entonces con la lectura, él va a alimentar esa parte, teniendo en consideración de que él va a interactuar con ese conocimiento. Un conocimiento que le va a permitir eh, agarrar un sinnúmero de estrategias que le van a permitir en determinada situación de la vida tener ese conocimiento y esas habilidades pertinentes, lo cuales le van a ser de esencialidad en la vida.
En el punto de la metacognición, la lectura lo va a ayudar a él a reflexionar, a analizar el porqué de las cosas, el cómo y el para qué. Estas reflexiones lo van a llevar a él a ser un ente pensante, una persona que puede criticar, que puede reconstruir. Y es esencial en el proceso cognitivo que el estudiante llegue a la metacognición. Sí, ese conocimiento que él ha adquirido lo va a transformar y lo va a llevar a la parte donde él va a pensar, a analizar, a cuestionar, a construir, a ser un ente pensante, un ente crítico, que es lo que se quiere que la sociedad posea. Otros autores, como es el caso de Acti, ella explica que la lectura debe darse en ciertas condiciones en donde el lector pueda interactuar con el texto. Cuando el lector va a interactuar, cuando éste cuestiona, cuando éste eh, desarrolla junto con la lectura, con el texto, y busca elementos que el texto de una forma explícita no lo tiene, no está plasmado. Hola, doctor Germán, ¿me logra escuchar? Parece que tuvimos una pausa. Es- Estamos comunicando con el doctor Germán para que continúe. Parece que tuvo un problema de conexión. En unos minutos ¿Me estaremos. escucha ahí? Ya lo escuchamos, doctor. Si gusta, vamos a apagar su cámara para que bueno, no consuma tanto su ancho de banda y bueno, no tenemos problemas con el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, ya lo escuchamos bien. Bien. Les decía, cuando se va a proceder al proceso de la lectura, hay tres elementos que el docente debe tener presente. El primero de ellos son los tres momentos en los cuales se da la lectura, que son vitales e esenciales durante y el después de la misma. El primer elemento que vamos a ver es la prelectura. En la prelectura, la cual se va a dar dentro de una lectura silenciosa, el lector va a comenzar a identificar en el texto todos los elementos, aquellas palabras que él desconoce, lo cual le van a permitir que él se auxilie de otros documentos como el diccionario para buscar aquellas palabras que él desconoce y él así irle dando ese sentido al texto. Una vez que él haya hecho una prelectura, que haya identificado esas palabras desconocidas, que él cuestione el texto, entonces procedemos a la lectura, la cual él podrá hacer de manera musitada, en voz alta, en silencio, pero ya él va a tener más control porque ya él hizo una prelectura.
a él haber hecho la prelectura, cuando él viene a la lectura en sí, pues ya hay menos dificultades. Y ya el estudiante comienza a identificar qué es lo que el texto persigue, cuál es la información relevante que está en el texto, cuál es la información que no está en el texto, pero que complementa el texto porque él puede y tiene la competencia para irla identificando. Luego pasamos a lo que es la poslectura, y en la poslectura, entonces aquí ya el estudiante tiene una idea cabal del texto. Ya él puede decirle a usted quiénes son los personajes, de qué trata el texto, cuál es el argumento del texto, qué es lo que el texto persigue, la época en que evoca el texto, porque ya él lo identificó durante un proceso que lo llevó hasta ahí. Si seguimos viendo, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que para que el proceso de comprensión lectora, que es a lo que se quiere que todo el participante, que todo el estudiante pueda llegar, y es el nivel más alto de la lectura, la comprensión. Entonces, hay muchos niveles, pero hay tres que son los esenciales. Estos tres niveles le vamos a llamar al primero nivel literal. ¿Qué sucede cuando tenemos un lector que simplemente está dentro de este rango? Mandamos a leer a un niño, a un joven, a un adulto, y usted le pregunta, ¿de qué trata la lectura? Y este comienza a narrarle de nuevo el texto, tal y como está escrito, con punto y coma, como dicen por ahí. Sí, él no tiene la competencia para él poder juzgar, criticar y hacer deducciones sobre el texto. Él no puede llegar hasta ahí. ¿Qué va a suceder? Que él lamentablemente se va a limitar a decir lo que el texto dice, porque no tiene la competencia. Ahora bien, cuando estamos dentro del nivel inferencial, entonces aquí el panorama cambia. Aquí vamos a ver otro tipo de persona, una persona que tiene una mentalidad, un conocimiento de que él puede, de ese texto que él acaba de leer, decirnos parte por parte lo que el autor quiere decir, la situación o social o política que el texto envuelve, la situación que nosotros quizás no hemos visualizado, él es capaz de verlo. Entonces, el nivel inferencial es donde queremos que todos los estudiantes lleguen, donde todo el estudiante tenga esas competencias que nosotros andamos buscando que el estudiante pueda desarrollar cuando él llega al nivel inferencial. Él te puede inferir, él te puede cuestionar ese texto, él puede decir, y muchísimas cosas de esa lectura. En la parte crítica, ¿qué vamos a ver en la parte crítica? Que en la parte crítica el estudiante puede cuestionar al autor. ¿Y por qué le escribe si él debió darle otra terminación? Yo considero que él debió ser más puntual cuando habla de cierta característica. Entonces, ese tipo de estudiantes, ese tipo de lectores, es lo que nosotros pretendemos formar en nuestras escuelas.
¿Qué es lo que buscamos? La comprensión lectora es un proceso complejo y ese proceso complejo tenemos que trabajarlo en el aula. A veces nos centramos mucho en buscar ciertos elementos, ciertas cosas, pero no le hemos dedicado el tiempo necesario para formar ese tipo de lector. Tenemos lectores que no, prácticamente ellos se van solos, no necesitan un empujón, pero hay otros lectores que lamentablemente necesitan ser guiados. Otro de los grandes problemas que vamos a ver en el campo de la educación es que a veces tenemos docentes de ciertas áreas que no tienen que ver quizá con la enseñanza de la lengua, y para estas personas eso no es un problema de ellos. No, yo soy de matemática, yo no tengo que ver con lengua española, yo soy de ciencias naturales, o en otro caso de historia o artes, pero la responsabilidad de que tener buenos lectores, buenos participantes, es de todos. Todos somos de lengua española, todos somos de matemática y así sucesivamente. No podemos darle la espalda al problema cuando lo encontramos. En la primaria tenemos casos cuando un estudiante de sobredad, muchos estudiantes se van colando año tras año y llega un momento que llegan a ciertos grados y el niño no sabe leer. Entonces, es un trabajo que nos corresponde a todos. Todos somos responsables de formar esos lectores. Hay que sacar un espacio en el aula para leer. No importa la asignatura, pero hay que fomentar la lectura porque es la llave que abre todas las puertas. Es la puerta del conocimiento a través de la lectura. Por eso la lectura es impactante, es esencial en todos los grados, todos los niveles, todos los ciclos. La lectura. Bien, siguiendo, aquí hay una parte que tiene que ver con lo que es, se me fue, se me fue la presentación. Doctor Germán, gusta que comparta mi pantalla para que pueda... Sí, hazme ese favor. Sí, permítame tantito. Muy bien, estoy compartiendo la pantalla. Usted me indica cuando la ve. Ya nada más me indica que pase a una siguiente diapositiva. La deja ahí. Bien. Y los últimos años hemos estado trabajando con la neurociencia, pero en el campo de la lingüística, nosotros tenemos la neurolingüística. Esta tiene que ver directamente con lo que es el cerebro. Aquí nos vamos a detener a ver dos elementos esenciales.
En el primer elemento que vemos aquí en el cerebro, tenemos lo que es la cavidad de Broca, la cual se encuentra en la parte frontal. Y una de las grandes ventajas que tienen las mujeres es que las mujeres eh, pueden, tienden a tener dos cavidades de Broca, mientras el hombre tiene una sola cavidad. Pero tenemos una cavidad que tiene que ver, o el área de Wernicke. En Wernicke tenemos lo que es el lenguaje, donde se procesan las ideas. Luego de Wernicke lo que hace es que transmite esas ideas y la manda a Broca, que tiene que ver con el habla. Lo que se puede decir que nosotros pensamos como Wernicke y se materializa ese pensamiento en Broca. Broca entonces le ordena de manera neurológica a los pulmones que inhalen y exhalen. Cuando ese aire entra, pasa por el diafragma, y lo que permite es regular la salida. Luego esa salida pasa por nuestra laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Las 5 vocales, luego de ahí pasan a nuestra cavidad bucal, donde se conforman cada una de las consonantes que tenemos en nuestro abecedario. Luego la combinación de esas consonantes con las vocales forman las sílabas. Luego de las sílabas forman las palabras, y luego las palabras forman esa línea de oraciones, párrafo, texto. Por eso es importante. A veces yo le digo a mis estudiantes, si usted comete un error de ortografía, es porque usted no se ha dado cuenta en su cavidad bucal dónde se da ese fonema. Veo que ustedes tienen mucha confusión al momento de pronunciar la V y la B. Sin embargo, si ustedes se fijan en los labios, ellos le dicen a usted cuál es la correcta, cuál es la que lleva, cuál es la que va, para que no haya errores de ortografía. Vaca, ¿qué hacen los labios? Si usted pronuncia vaca al pasito, piense que los labios se echan hacia atrás. Vaca. Pero cuando te dice burro, piense que los labios se van hacia adelante. Otras dificultades que se tienen, que usted no sabe cuando una palabra o una sílaba termina con L o con R. ¿Cuál es la que usted va a utilizar? Sin embargo, la cavidad bucal le va a decir a usted cuál es el fonema correcto que usted va a utilizar. Si termina en L, cuando usted lo menciona de forma lenta y al paso, usted se va a dar cuenta que la lengua sube y toca el cielo de la boca. Entonces el fonema es L. Mientras cuando es una R, entonces la lengua es una lengua visperina. Todos los recursos los tenemos, pero esos recursos hay que identificarlos y hay que saberlo utilizar. Debemos pensar, así como está
en esta imagen, fíjense bien que tanto entre Broca, que tiene que ver con con el habla, y Walnicke, que tiene que ver con el lenguaje, ambos están comunicados mediante un fascículo longitudinal medio que los separa. Nosotros tenemos la ventaja que podemos hablar todas las lenguas del mundo, todo lo que nos proponemos, porque nuestro cerebro tiene la capacidad. Sí. Ahora bien, todas esas capacidades que nuestro cerebro tiene se va a alimentar por medio de la lectura. Para aprender una nueva lengua, yo debo leer, debo analizar, debo hacer un sinnúmero de procesos que me van a permitir adquirir una nueva lengua. Pero todo es a través de la lectura. La lectura es vital, la lectura es el nutriente esencial que necesita nuestro cerebro para poder obtener la actividad de la cognición, para que ese conocimiento pueda ser adquirido. Y luego de ahí pasar a lo que es el proceso de la metacognición, que es lo que nos va a llevar, vuelvo y reitero, a ser a esa a ser crítico, un ente que analiza, y todo es a través de la metacognición. Todas esas ideas nos van a permitir desarrollar nuestras competencias. Recuerden que hoy los modelos de enseñanza, todos se basan en aprendizaje por competencia. Ese conocimiento no simplemente quedarse ahí, yo sé. Eso que yo sé, yo debo llevarlo al hecho, al hacer. Ah, que una carta tiene tantos elementos. Ahora, yo sé redactar la carta. Entonces, es lo que se quiere. Competencia. Conocimiento y competencia. En la parte epistémica, que tiene que ver con los orígenes de los conceptos de los cuales nuestro cerebro se va a ir nutriendo. Una persona que viene de un pueblo y llega a una gran ciudad, debe comenzar, recuerden que la lengua es una adquisición, y esa adquisición nos va a permitir todos los días ir adquiriendo palabras nuevas que vamos a encontrar en el entorno, en el contexto del amigo, del primo, del vecino, que quienes son quienes nos van a ir nutriendo de palabras, pero que esas palabras nosotros debemos también saber sus orígenes, de dónde vienen, qué significan, en tales contextos, cómo yo la puedo utilizar. Entonces, es un sinnúmero de elementos que la lectura debe comenzar a trabajarse desde los primeros grados, llevándola niveles por niveles para que el estudiante en el transcurrir de su plataforma de estudio, este pueda ir explotando ese conocimiento. La próxima. Bien, aquí vamos a ver eh, un sinnúmero de beneficios que nosotros podemos obtener por medio de la lectura.
El primer beneficio que nosotros vamos a adquirir es la mejora de la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas. Podemos distinguir cuando una persona le gusta leer, cómo se expresa y cómo redacta. Eso es esencial. Fíjense bien el beneficio que va adquiriendo el simplemente hecho de leer. Aumenta la curiosidad y el conocimiento sobre determinados temas. A mí me interesa tal tema, es muy bonito, es excelente. Con esto yo he podido aprender cosas que yo no conocía, simplemente escuchaba, pero ahora que lo he podido palpar, me siento bien satisfecho. Estimula el razonamiento. Fíjense bien que nosotros, quienes hemos leído, quienes hemos estudiado, cuando nos paramos frente a una persona que conocida nuestra, de nuestra misma época contemporánea, y lo escuchamos hablar y él no escucha a nosotros, y él nos dice, no, con usted hay que hablar porque usted es la mata de la sabiduría, usted es un filósofo, usted es una persona inteligente, y eso lo provoca la lectura, ¿sí? Estimula en nosotros esa forma de pensar, esa forma de análisis, de cómo hacer las cosas, de ver un problema, verle la diferente cara que éste puede presentar y así buscarle las posibles soluciones. Pues el único problema que no tiene solución hasta ahora es la muerte. Aporta la capacidad de pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar. Cuando usted tiene esa capacidad, vamos a llamarle competencia, porque no todos tienen ese potencial que usted tiene. La forma de cómo usted hace un análisis crítico sin la necesidad de destruir a alguien, sino de que esta persona pueda crecer. Es esencial. Y es una de las cosas más bonitas que puede haber. Para otra persona, la lectura es un pasatiempo. Te va en un tren, en un autobús, en un avión y ve a la persona sumergida en la lectura, porque eso le proporciona paz, tranquilidad, pero sobre todo, todas las demás, de los demás elementos o beneficios que yo hablé. Favorece la concentración y previene el estrés. Esas personas siempre están relajadas. Quien les fascina la lectura no se mortifica por nada. Cada cosa debe llevar su rumbo. Por eso es tan esencial. Dice que crea vínculos y ayuda a conectar conversaciones entre otras personas por finalidad de lectura. Bueno, a mí me gustan los poemas. A otras personas te voy a encontrar que les gustan las novelas policíacas. A otros les gustan los cuentos, las fábulas. Y cuando usted encuentra uno que es afín, tiene esa finalidad con usted se siente en otra constelación, feliz y contento. Ana, estoy de acuerdo contigo. Excelente postura, la que me acaba de decir. Déjame ver. Con relación de que hay que hacer
entender al estudiante. Eso es excelente. Y tenemos estudiantes que tenemos que sentarnos a razonar. Hola, doctor Germán. Se perdió un poco la conexión de audio. No sé si pueda desactivar y activar nuevamente su micrófono. Listo, ya lo estamos escuchando. Ver hacia dónde va y cuál es su finalidad. Por eso hay que razonar con él o con ellos. Hacerle entender la importancia de leer. Dice que siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar donde te encuentres. El hecho de yo tener un texto, muchas veces, cuando uno tiene que trasladarse a un pueblo y cuando usted viene a darse cuenta, ya usted ha leído el libro, porque el libro es su compañía y es nuestro pasatiempo en determinados lugares. Vamos a ver lo que dice. Sí, desde pequeño se debe inculcar. Por eso le decía en un anterior que esto iba a incidir desde el punto de vista social con la familia. Si, por ejemplo, mis hijos y mis nietos se les inculca la lectura, porque somos una familia lectores, pero vamos a encontrar otra familia donde el padre no lee, la madre no lee, la abuela no lee, pues entonces para él es algo normal el no interesarse por la lectura. Sí, él no le entiende cuestión porque él tiene que, ¿cómo le digo? Afanarse tanto por eso, cuando él no, en el ambiente donde él vive, para ello no es importante. Es importante que hay que ir a trabajar, que hay que llevar el pan a la mesa, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero cuestiones de lectura, de estudio, no son importantes. Eso es una realidad que se vive mucho en los países donde tenemos zonas, principalmente en las zonas rurales y menos desposeídas de cada país, se dan estos casos. No es lo mismo los hijos de un ingeniero, de una química, al de aquella madre, aquel padre, que tienen que trabajar por el día a día. Y los hijos van viendo esa situación. Pero vamos a encontrar familias que los padres se preocupan y dicen, ya que yo no pude llegar, yo quiero que mi hijo, mi hija lleguen. Y se preocupan porque ellos sí retomen esa parte académica. Eso es esencial. ¿Alguna otra pregunta? Celia comenta, doctor Germán, todo aprendizaje comienza en casa y en efecto debemos motivarlos para que desde pequeños adopten el hábito de la lectura. Sí, es lo que le decía, que hay una parte que tiene que ver con lo social y dentro de lo social hay diferentes tipos de familias y tienen diferentes tipos de realidades. Entonces, vamos a encontrar padres
en cierta condición que ellos no se preocupan porque ellos viven el día a día. Entonces la preocupación de ellos es llevar el pan y o la comida a la mesa. Ya la parte académica, la parte intelectual queda en un segundo plano. Pero dentro de ese mismo grupo social van a aparecer algunos padres que sí se preocupan y tratan, hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos sí puedan nutrirse de ese conocimiento por medio de la lectura. Sí, ellos inculcan, eh, teniendo en cuenta las limitaciones que ellos tienen, de que sus hijos sí sean lectores. Y es Doctor, una realidad en cada uno de los países latinoamericanos que se da esa situación. doctor, ¿gusta que pase a la siguiente diapositiva o ya iniciamos la parte de la ronda de preguntas? La ronda de preguntas. Muy bien. Coloco la última filmina donde, bueno, tiene información de usted por si, no sé si lo coloca para que en caso de que quieran contactarse para realizar alguna colaboración o inquietudes, se pongan en contacto a través de su correo eh, electrónico. Muy Pueden. muy bien. Antes que nada, agradecerle el tiempo, doctor Germán, por esta presentación y como lo comentamos, iniciaremos la ronda de preguntas. Las personas que tengan alguna duda o inquietud, favor de colocarla en el apartado de preguntas o levantar la mano para darles acceso al micrófono. Comentarles únicamente relacionado al tema que nos acaba de exponer el doctor Germán Mendoza desde República Dominicana. Muy bien, doctor. Leeré un comentario que nos hace Cruz María Peña Martínez. Ella comenta, la conciencia fonológica es de suma importancia en los niveles primarios, desde las directrices de los entornos escolares, para que entiendan que el crecimiento intelectual depende mucho del individuo como tal. Enamorar a nuestros alumnos desde la lectura es nuestro compromiso como docentes. Bien. Eh, Viendo la pregunta, veo que la maestra es de los niveles primarios. Y sí, desde los primeros grados es esencial de que se vayan introduciendo y motivando por medio de esos elementos el proceso de lectura. Es esencial. Así que maestra, le felicito porque veo que tiene el interés con relación a ese tema con nuestros pequeños. Gracias por la respuesta, doctor. Les recordamos que si quieren realizar alguna pregunta de forma verbal al doctor Germán, pueden levantar la mano para darles acceso al micrófono. Leeré la pregunta que realiza Álvaro Anaya. Él pregunta, ¿las áreas del lenguaje, si no se desarrollan a través del proceso lector, será que se va perdiendo su función? Sí, recuerden que voy a hacerle esta comparación. Por ejemplo, si una mujer da a luz gemelos y usted coge un gemelo y lo lleva a la selva y el otro usted lo lleva a una gran urbe y dentro de 10 años usted vuelve y lo reúne, se va a dar cuenta que hay uno que no pudo aprender a hablar. Recuerden que la lengua es una adquisición que se va adquiriendo en nuestro entorno sociocultural. Él no la tuvo. ¿Qué usted va a escuchar que él pueda imitar los sonidos de animales? Porque él con animales en donde él estaba era que se relacionaba. Entonces, si una persona no explota ese conocimiento, sí,
esas partes neurálgicas que tienen que ver con los aprendizajes se van atrofiando, se van atrofiando. Es como cuando usted camina y usted por ciertas condiciones, usted deja de caminar, con el tiempo usted se va a dar cuenta que usted va a ir perdiendo la movilidad de sus piernas, no le van a responder porque usted lamentablemente dejó que se atrofiaran. ¿Por qué le es tan fácil a un niño aprender una nueva lengua? Porque ese cerebro que está virgen tiene esa capacidad de aprender, aprende. Un niño puede aprender una lengua en 6 meses, mientras nosotros no es que no la podamos aprender, pero el tiempo es mucho más largo. Gracias por la respuesta, doctor. La pregunta que realiza Arturo Benito Condori pregunta, ¿cómo pueden los educadores adaptar a sus métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes en términos de comprensión lectora? Bueno, esto va a tener que ver con la realidad de cada docente. Y recordar que para enseñar los procesos de comprensión lectora va a depender de la disponibilidad de los estudiantes. Unos van a ir más rápido, otros más lento. Sí, los procesos usted no lo va a llevar todo a la par. Entonces, para cada enfermo tenemos un medicamento especial. Entonces, asimismo, para cada estudiante, dependiendo su grado de dificultad, entonces nosotros vamos a tener la estrategia pertinente para poder enseñar a ese niño a leer y a comprender. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Libertad nos hace una pregunta o recomendación. Dice, las primeras lecturas deben ser por tiempos cortos y se debe repetir la misma lectura por lo menos 7 días. Y en esta, bueno, le comenta su recomendación. Sí, en los primeros grados, mientras más corta es la lectura, mucho mejor. Y más cuando se busca eh, trabajar el proceso de la comprensión. Es esencial. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta que la realiza Fátima Marte Rodríguez. Ella pregunta que por qué es tan difícil trabajar con estudiantes que no tienen el hábito de lectura y si es posible que lo tomen aún de grandes. Amor, mira, eh, yo creo que el trabajo más difícil es ser maestro. Y cuando nos encontramos con personas, estudiantes, que se resisten a aprender, es algo, eh, ¿cómo te explico? Muchas veces para el mismo docente siente frustración cuando se dan esos casos. Pero entiendo que no podemos detenernos, sino debemos buscar las estrategias pertinentes. Y de estrategias hay un montón. Y de esas, nosotros vamos a extraer aquellas estrategias que a esa población le permitan leer. Sobre todo, ese tipo de discente se le debe buscar texto con los cuales ellos se sientan a gusto. Porque a veces el problema es que yo quiero que ellos me lean un cuento, pero al muchacho no le gusta el cuento, le gusta la novela policíaca y así sucesivamente. Entonces hay que ponerlo a leer. ¿Qué es lo que te gusta leer? ¿Qué género? ¿Cuál es el autor que te fascina? Y entonces ponerlo a trabajar texto
por el cual ellos sientan interés en la lectura. Gracias, doctor, por la respuesta. Y pasamos a la última pregunta que nos deja aquí en el chat. La audiencia es por Carmen Celeste Santa. Ella comenta, los docentes en este tiempo tenemos un gran desafío respecto a la lectura, sobre todo con los adolescentes, ya que influyen muchos factores que impiden su interés por la lectura. Es ahí entonces que debemos ser innovadores desde las aulas para despertar el interés y motivación para el hábito de la lectura y actividades que fomenten el desarrollo de la comprensión lectora. Bien, así mismo como ella dice, hoy, hoy día el ser docente es difícil por la población. Entonces, si el docente no es innovador, si el docente no se remonta a cada momento como el águila, con ideas nuevas, proyectos nuevos, entonces lamentablemente va a vivir cansado y el objetivo que él tiene personal hacia esa población no lo va a lograr. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor, por responder cada una de las preguntas, comentarios que nos hizo la audiencia el día de hoy. Y bueno, con esto culminamos la ronda de preguntas y comentarios por parte de la audiencia. Y antes de finalizar la sesión, agradecerle enormemente por el tiempo que nos brindó a cada uno de nosotros por a darse la tarea de brindarnos este importante tema que, bueno, como su nombre lo indica, la comprensión lectora y su impacto en el aprendizaje. Es un gusto para UNICEPES contar con egresados de alta calidad y que difundan estos temas tan importantes a toda la sociedad. Un gusto, doctor, tenerlo y que participará en este ciclo de webinars y agradecerle enormemente nuevamente por su participación. Y antes de finalizar, no sé si guste dar algún mensaje o comentario a toda nuestra audiencia. Bien, a todos los participantes, quiero primero agradecer su participación, su interés por un tema que es tan, en estos días está en el tapete, esta problemática de la lectura. Así que les exhorto continuar remontándose, innovando y buscando aquellas estrategias pertinentes que nos van a permitir a todos, porque me incluyo, porque trato de hacerlo siempre, hacernos buenos maestros y excelentes. Así que muchas gracias a todos por su participación y sus comentarios.